Mandy miró al hombre bien vestido que estaba parado frente a ella, sus palabras aún resonaban en su cabeza. Amanda Black, has sido notificada. Dijo con un atisbo de tristeza. La oficina cayó en un silencio mortal, y por un momento, Mandy sintió como si el tiempo se hubiera detenido. En su mano estaba la sentencia de muerte a sus 5 años de matrimonio. Con un suave sollozo, se desplomó en la silla, aferrando el periódico. Poco a poco, la oficina comenzó a volver a la vida. Miradas, susurros y miradas de desaprobación empezaron a crecer. De repente, Mandy escuchó una voz suave cerca. Mandy, vámonos. Dijo Kit con dulzura, tomando a su amiga de la mano y ayudándola a levantarse. Vamos a llevarte a la sala de conferencias, lejos de este foco de atención. La mujer de 30 años, de cabello oscuro, llevó a su amiga lejos de los compañeros que la miraban boquiabiertos. Los que presenciaron el espectáculo notaron cómo Mandy se transformó de una mujer ruidosa, coqueta y alegre en una mujer abatida en solo unos minutos. Algunos vieron ironía o humor en ello. Otros sintieron lástima. La mayoría ya conocía la razón del divorcio. ¿Cómo? Yo. No entiendo, tartamudeó Mandy. Todo empezaba a mejorar. Se abrazó a sí misma como si el abrazo le diera más fuerza. Kit la abrazó, tratando de consolar a su amiga. No lo sé, chica, dijo Kit suavemente. ¿Eric dijo algo? ¿Hubo alguna pista de que esto sucedería? Al contrario, logró decir sin aliento. Era como si fuéramos recién casados otra vez. Pensé que estaba compensando el tiempo perdido en el extranjero. Kit solo se estremeció ligeramente, pero Mandy lo notó. Mandy repasó mentalmente los últimos 4 meses de su matrimonio desde que Eric había regresado a casa desde Afganistán. Su vida había sido increíble. Era incluso mejor que después de su regreso de Irak hace 2 años y medio. Él era tan apasionado y sensual. Oh Dios, pensó. La mayor parte del tiempo después de eso, apenas podía caminar. Sonrió tristemente, secándose una lágrima. Fue tan emocionante. Quiero decir, después de que regresé de ese viaje de negocios la semana pasada. La sonrisa de Mandy se calentó un poco. Oh Dios, Kit, Eric simplemente me agotó. Lo hicimos tan a menudo que eventualmente le supliqué que parara. La sonrisa de Mandy desapareció al ver la expresión interrogante de su amiga. No, no pasó nada mientras estuve en ese viaje. Te dije que todo había terminado. Replicó. Kit asintió, pero no sonrió. ¿Cuándo fue la última vez que Eric simplemente te abrazó? ¿O simplemente te besó y te tocó? ¿Cuándo fue la última vez que te hizo el amor con ternura? Se quedó atónita, mirando interrogativamente a Kit. ¿Qué? Con un suspiro determinado, Kit miró a su amiga antes de continuar. Mandy, preguntó directamente, ¿te estaba haciendo el amor? ¿O solo era? Mandy cubrió su con sus manos y sollozó profundamente. Pero, ¿por qué? ¿Por qué lo hizo? Reflexionó, luego de repente se quedó helada. No. Él no podría saber, ¿verdad? Lentamente levantando la cabeza, estaba horrorizada. Oh Dios, Kit, susurró. Él lo sabe. Oh Dios. Por favor no. Por favor no. Las lágrimas llenaron los ojos de Kit mientras abrazaba a su amiga llorosa. Ella conocía bien a Eric, y si realmente lo sabía, era terrible. Eric asintió, escuchando en el teléfono móvil. Gracias, señor, finalmente dijo después de escuchar que los paquetes con fotografías y documentos legales habían sido entregados a su esposa. Colgando el teléfono, dirigió su atención a la computadora portátil. Con un simple clic, inició un proceso que cambiaría para siempre la vida de su infiel esposa. Ella recordaría esto por el resto de su vida, pensó, levantando el teléfono y marcando un número. Hola, este es el Departamento de Recursos Humanos, respondió una voz joven y agradable. ¿Cómo puedo ayudarle?
El señor Davis, por favor, dijo Eric fríamente. Soy Eric Black. Oh, señor Black, respondió rápidamente la mujer. Déjeme transferirlo. Unos segundos después, Eric estaba hablando con un hombre que rara vez sonreía. La conversación fue breve. Ninguno levantó la voz, pero la hostilidad era inconfundible. Al terminar la llamada, Eric suspiró profundamente. Mirando el registro de llamadas en su teléfono, vio que su esposa ya lo había llamado 5 veces. Aún no, pensó, tratando de calmarse. Aún no. Hubo un golpe fuerte en la puerta de la sala de conferencias. Cuando Kit la abrió, reconoció de inmediato a las 3 personas que estaban frente a ella. El primero era un anciano bien vestido llamado Simon Samuels, vicepresidente y jefe de su sucursal. Detrás de él estaba el imponente John Davis, director de recursos humanos. Kit no pudo evitar notar que el rostro del señor Davis estaba muy rojo y juraría que veía calor emanando de su. Detrás de ellos estaba Anna Prescott, la gerente de oficina y jefa tanto de Mandy como de Kit. Señorita Garnett, necesitamos hablar con la señorita Black, dijo el señor Samuels con seriedad. Gracias por su ayuda, pero por favor regrese a su escritorio. Los 3 entraron en la sala y Kit se fue, cerrando la puerta con cuidado detrás de ella. Señorita Black, tenemos un problema, comenzó Samuels. Mandy se dirigió rápidamente al estacionamiento, tratando de no tropezar. Sujetaba firmemente el grueso sobre de papel que el señor Davis le había dado. Dentro había fotografías, terribles fotografías de ella y Sean Thompson, el gerente comercial del 3er piso. El señor Davis recapituló brevemente su conversación con Eric. Eric había amenazado con exponer el hecho de que la empresa no había cumplido con el código de conducta. Le dijo al señor Davis que lo discutiría con su futura exesposa en casa antes de decidir si tomaría alguna acción legal. El señor Davis le informó que se reunirían con Sean la próxima vez, pero que debía ir a casa y hablar con su esposo antes de que esto se saliera de control. También le dijo que mañana se sentarían con ella para discutir su futuro en la empresa después de que hablara con su esposo. A Mandy le costaba encontrar su coche porque aún lloraba mucho. La luz brillante del sol se reflejaba en los coches, haciendo que fueran un poco más difíciles de identificar. Sin embargo, su coche no era tan difícil de encontrar. Un gran Hyundai Santa Fe no era fácil de ocultar. Mandy subió a él, recordando las discusiones que llevaron a que Eric finalmente aceptara arrendar el coche para ella. Se dio justo antes de irse a Afganistán. Se secó los ojos, se puso las gafas de sol y se dirigió a casa. Un hombre en un viejo sedán Chevrolet estacionado cerca levantó el teléfono. Gracias, Bob, dijo Eric con calma. No, eso es todo. Por favor, dígale a Ron que hicieron un gran trabajo y merecen una bonificación. Gracias de nuevo. Adiós. Mirando su laptop, Eric volvió a suspirar. Una llamada más, pensó. Solo una más y no habría vuelta atrás. Pero, ¿por qué querría siquiera volver? Todo lo que quedaba era una esposa infiel que le había arrancado el corazón y un matrimonio destrozado que nunca podría recomponer. Eric sacudió la cabeza y sacó un teléfono móvil prepago. Marcó rápidamente un número y esperó. El primer tono. El segundo tono. El tercer tono. Un clic suave y luego silencio. Eric se sentó sin expresión, mirando la transmisión en vivo en su laptop. Finalmente, después de unos minutos, una lágrima rodó por su mejilla. Mandy maniobró el gran SUV hacia la autopista y gimió. Esperaba evitar el tráfico de la hora punta. Golpeó el volante. A este ritmo, sabía que su viaje habitual de 30 minutos tomaría más de una hora. Pensó en su matrimonio, en lo poco probable que era que pudiera salvar algo de él. Eric se había enterado de su aventura antes de Irak. Tal vez la habría perdonado, pero no ahora. Las fotos habían sido tomadas mientras él estaba en Afganistán, sollozó, dándose cuenta de lo que él debía estar pensando. Aunque las posibilidades eran escasas,
tenía que intentar salvar su matrimonio simplemente porque aún amaba a Eric. De una manera graciosa de demostrarlo, ¿verdad? Se reprochó a sí misma. Le había sido infiel, no solo una vez, sino las 2 veces que él había estado en el extranjero sirviendo a su país. Sacudió la cabeza rápidamente, como tratando de disipar la culpa y la vergüenza. Pero las lágrimas volvieron a fluir. A Eric no le resulta fácil confiar en las personas. Su infancia fue difícil. Su padre lo abandonó a él y a su madre cuando era joven, y su madre era alcohólica. En los 5 años que llevaban casados, Mandy solo había visto a la madre de Eric 2 veces, una en su boda y otra cuando nació su hijo. Le llevó años confiar en Mandy. Cuando se conocieron en la universidad, ella sabía que él era soldado. Pensó que había aceptado esto. Él ya había servido 2 años y estaba en camino de obtener un título en ingeniería. Salieron durante 1 año antes de que Eric le propusiera matrimonio. Ella aún recordaba la reacción de su padre. No, Mandy, esto no tiene nada que ver con Eric, dijo su padre. Creo que será un excelente esposo. Se trata más de ti. No creo que vayas a ser una buena esposa militar. No te enojes, querida, pero es muy difícil ser un buen esposo o esposa cuando tu cónyuge está fuera durante 1 año. Mike Lomax, el padre de Mandy, había servido en la Marina durante 4 años cuando Mandy era pequeña. Ella todavía recordaba las discusiones que tenían sus padres durante ese tiempo. Siempre supo que los tiempos fueron difíciles para ella y su madre, y él no quería eso para su niña. Tenías razón, papá. Mandy resopló y sacudió la cabeza. Tenías tanta razón. Resulté ser una esposa de soldado terrible. Compraron una casa muy bonita para empezar, y Eric consiguió un buen trabajo como ingeniero. La vida parecía tan prometedora. Y luego llamó el tío Sam. Cuando Eric se enteró de su despliegue, ella lo regañó sin piedad por dejarla. Para colmo, cuando Eric se fue a Irak, ella ya tenía 4 meses de embarazo. Mandy se secó los ojos mientras navegaba por la corriente de autos. Recordó la soledad que sintió al continuar viviendo sin Eric. Por supuesto, su madre y su padre hicieron todo lo posible para ayudar, pero las noches de insomnio sola la consumieron. Necesitaba que Eric la abrazara todo ese tiempo, que escuchara su voz, susurrando que todo estaría bien, pero él no estaba allí. Se dio cuenta de que estaba siendo egoísta, pero eso no hacía las noches menos frías y solitarias. Su madre se mudó durante el último mes antes de que naciera el bebé, y eso ayudó un poco. Mandy y su madre, Lisa, tenían una relación muy cercana. En la mayoría de las áreas, sus personalidades eran tan parecidas que parecían más mejores amigas que madre e hija. Sin embargo, había algunas cosas de las que su madre simplemente no quería hablar. Los detalles de su matrimonio en la época en que su esposo estaba en la Marina eran uno de esos temas. Cada vez que Mandy intentaba dirigir la conversación por ese camino, su madre se ponía muy molesta. Eric regresó a casa el día después de que Randy nació. Por un momento, Mandy sintió que se habían convertido en una verdadera familia, pero no duró mucho. Se fue de nuevo después de solo 10 días, y ella volvió a estar sola. Su madre vio algunas señales y le suplicó que no sucumbiera a ellas. Constantemente hablaba del daño que un solo error podía causar en la vida de tantas personas. Por supuesto, no entraría en detalles, pero Mandy sospechaba que su padre podría haber tenido una aventura. Siempre fueron amables y educados entre sí, incluso amistosos, pero nunca apasionados. Era más como si fueran amigos viviendo en la misma casa. Mandy recordó cómo luchó contra la depresión y la soledad durante varios meses después de dar a luz. Volver al trabajo inicialmente ayudó. Luego fue asignada a un proyecto con Shaun Thompson, donde Eric tenía un encantor rudo de chico de al lado. Shaun podría haber sido un modelo masculino. Su suave barítono y hermosa sonrisa hacían que el corazón de Mandy diera un vuelco cada vez que entraba en la habitación. Se comportaba con tanta confianza y causaba una gran impresión.
Ella sabía que él estaba casado con una atractiva y adinerada socialité de Nueva York. Se habían mudado a la zona hace apenas un par de años con sus hijos. Ella incluso había conocido a su esposa en una fiesta una vez. Era hermosa en un sentido cosmético, y su personalidad era perfecta para uno de esos reality shows de amas de casa, pero eso solo hacía que Sean fuera aún más emocionante. Apenas un mes después de que comenzaron a trabajar juntos, ella sucumbió a la tentación. ¿Sucumbió? Hizo una mueca. Eso es una tontería. Yo coqueteé con él. Un corto viaje de negocios de 2 días con el equipo del proyecto proporcionó una oportunidad para convertir ese coqueteo en un completo. Se encontraron unas cuantas veces más, pero ella lo terminó poco antes de que Eric regresara a casa. Cuando Eric volvió, era diferente. La parte despreocupada y campestre de él parecía haber muerto. Ella sabía que su misión había sido difícil y que había perdido a varios amigos cercanos mientras estaba allí. Incluso recordaba su llamada el día después de que ocurriera lo peor. El Humvee frente a él había chocado contra un artefacto explosivo improvisado, matando a 3 de sus amigos y hiriendo a otro. Eric lo tomó muy mal. Mandy recordaba dejarlo llorar por teléfono porque había poco que pudiera decir para consolarlo. Incluso se le quebró la voz diciéndole cuánto lo amaba y lo extrañaba, en parte porque realmente lo sentía, pero también en parte por su vergüenza por haber estado con Sean solo 5 días antes. Durante los primeros meses después de su regreso, simplemente sostuvo a Eric, tratando de traerlo de vuelta a su antiguo yo. No tenía ninguna duda de que lo amaba, y su aventura con Sean fue solo una temporada de debilidad. Luego, justo cuando todo parecía ir tan bien de nuevo, recibió órdenes de despliegue en Afganistán. Ella quedó devastada. Como era de esperar, 2 meses después de su partida, se encontró de nuevo en los brazos de Sean. Sabía que no había excusa, pero finalmente la soledad y el miedo superaron su culpa. Persiguió a Sean de nuevo, y usó todo su encanto para alejarlo del departamento de marketing con la que él había empezado a socializar. Después de que su aventura terminó, sintió su ruborizarse de vergüenza por lo que había hecho. Claro que estás avergonzada. Pero eso no te detuvo, ¿verdad? Mandy se reprendió a sí misma. Trató de contener las lágrimas pero no pudo, sintiendo una oleada de autodesprecio con cada nueva lágrima. Sean pasó varios fines de semana en su casa. Incluso logró persuadirla para que participara en otro proyecto. Por un momento, Mandy incluso consideró dejar a Eric. Luego la realidad se impuso. Ella, Randy y sus padres fueron a Fort Bragg, Carolina del Norte, para recibir a Eric cuando volvió para el RIR. El viaje allí fue tenso, por decirlo menos. Mandy estaba segura de que sus padres sabían, pero aún no la habían confrontado al respecto. Entonces vio a Eric y todas sus preocupaciones desaparecieron. Cuando él la abrazó y besó, recordó por qué se había casado con él en primer lugar. Pasaron cada hora rejuveneciendo su matrimonio y fortaleciendo su familia. Mandy sonrió débilmente, recordando ese tiempo. Eric era tan apasionado, tan tierno, tan increíblemente amoroso que ella juró en ese momento que le sería fiel por el resto de su vida. Luego Eric le dijo que no volvería al ejército, que sería un civil. 4 meses después de regresar de Afganistán, ella lloró abiertamente, sabiendo que pronto serían una familia de verdad de nuevo. De vuelta de Fort Bragg, cortó todos los lazos con Sean. Para su decepción y enojo, ella puso todo lo que tenía en preparar el regreso de Eric. Mandy incluso empezó a ver a un doctor por sus miedos y soledad. Fue diagnosticada con depresión clínica y comenzó a recibir asesoramiento y medicación. A medida que pasaban los meses, se sentía cada vez más fuerte, tanto mental como emocionalmente. Cada día se comprometía a compensar todo convirtiéndose en la mejor esposa que Eric podría esperar. Finalmente, cuando él regresó unos meses después, ella cumplió sus promesas. No le negó nada. Ni su cuerpo, ni su atención, ni ninguna parte de su amor. Aunque el niño tenía razón, todo era diferente cuando Eric volvió a casa.
Esta vez él estaba más cauteloso y no compartía su corazón tan libremente. Al principio, ella pensó que era por lo que había pasado mientras él estaba en el extranjero. Ahora empezaba a darse cuenta de que él podría haber sabido sobre su aventura, y este pensamiento la aterrorizaba. Eric miraba melancólicamente por la ventana, observando cómo una lluvia ligera caía sobre los menos afortunados. Podía decir que el breve chubasco no duraría mucho. El sol volvería a brillar pronto. Aún no, pensó Eric. Aún no. Miraba un pequeño punto en la pantalla de la laptop. Durante un tiempo había estado inmóvil, pero ahora, por fin, se movía. El SUV de su esposa seguía atascado en el tráfico, pero finalmente se estaba moviendo hacia adelante. Con un suspiro profundo, miró el reloj. Era hora de hacer una llamada. Dependiendo de lo que se dijera, esta podría ser la última vez que hablara con la mujer que había amado profundamente durante los últimos 6 años de su vida. Mandy casi giró bruscamente el volante cuando su teléfono celular sonó. Una mirada rápida le dijo que era él. Dijo una oración rápida, tomó una respiración profunda y contestó. ¿Eric? Sí, soy yo, respondió él. Por favor, dijo ella, tratando de contener sus sollozos. Por favor, déjame intentar explicar, decirte cuánto lo siento, querido. ¿Eric? Solo había silencio. Cariño, dijo ella. ¿Sigues ahí? Sí, por ahora, respondió él secamente. Cariño, ¿dónde estás? ¿Estás en casa con Randy? No tengo un hogar, Mandy, dijo él, su voz traicionando el dolor por solo un segundo. Te encargaste de eso. ¿Dónde estás? No importa. Solo estoy esperando. La esperanza resonó en su voz. ¿Cómo esperaste por mí, amor? Mandy no pudo contener los sollozos que se le atoraban en la garganta. Nunca había oído tanto dolor y enojo en su voz antes, ciertamente no dirigido a ella. Eric, por favor. Hay tanto que necesito decir. Me equivoqué tanto. Sé que me equivoqué, pero necesito hablar contigo. Hay tanto que necesito decirte. Te amo, cariño. Solo a ti. El silencio cayó en el otro extremo de la línea. Está bien, Mandy, di lo que necesites, pero dudo que cambie algo. Te acostaste con otro tipo mientras yo no estaba. No solo una vez, sino muchas veces. Entonces, ¿qué demonios crees que puedes decir que haga alguna diferencia? Por favor, Eric, por favor, por nosotros. No renuncies a nosotros hasta que pueda verte. Por favor, no renuncies. Él siseó. ¿Cómo tú lo hiciste con nosotros? No, gritó ella al teléfono. Sé lo que hice, pero nunca renuncié a nosotros. Estaba sola y asustada. Sé que eso no es una excusa, pero así fue. Pero todavía te amo y creo en nosotros, querido. Realmente lo creo. ¿Hablas en serio? Preguntó él sorprendido. Eric se detuvo, preguntándose si realmente creía lo que estaba diciendo. ¿Quieres decir que no renunciaste a nosotros cuando estabas con él? ¿Y qué hay de cómo gritaba su nombre una y otra vez mientras te golpeaba? Dime, ¿cómo demonios puedes siquiera pensar que eso no significa, maldita sea, rendirse a nosotros? Todo lo que ella podía hacer era llorar, navegando a través del tráfico, tratando de llegar a él lo más rápido posible. Si tan solo pudiera encontrarse con él. Entonces él vería el remordimiento que sentía y tal vez habría alguna esperanza, continuó amargamente. Finalmente obtuve pruebas de que mi esposa infiel se acostó con alguien más mientras yo estaba en Afganistán. Supongo que ambos tuvimos suerte. Creo que podría haberte matado a ti y a ese idiota. Si lo hubiera descubierto mientras estaba en los Estados Unidos. Después de unos segundos, suspiró. Amanda, esta va a ser nuestra última conversación. Si nos cortan o uno de nosotros queda en espera, entonces se acabó para el otro. Eric, por favor, suplicó ella.
Podemos ver a un terapeuta. Podemos superar esto. Realmente podemos. Escucha, hay algunas cosas que necesitas saber antes de que vuelvas a casa. Primero, he vaciado todas nuestras cuentas y transferido todas las tarjetas de crédito. Creo que me has estado engañando durante los últimos 3 años, así que te estoy devolviendo el favor. Ignoró su suspiro. Puedes quedarte con la casa porque estoy seguro de que aún puedo olerlo en nuestra cama. He empaquetado todo lo que quería. Todo cupo en una sola maleta, así que el resto es tuyo. Puedes quedarte con tu SV, aunque no sé cómo lo pagarás ya que serás despedida mañana. He enviado esas fotos a todos tus colegas, familia, todos nuestros amigos e incluso a nuestra iglesia. Además, las he subido y un montón de videos a varias páginas junto con toda tu información. Te volverás muy popular pronto. Oh, Eric, no. Mandy sollozó. ¿Por qué? ¿Por qué no esperaste hasta que habláramos? Esperé, Mandy, dijo tranquilamente. Esperé 4 meses después de regresar, pero no dijiste nada. Y no habrías dicho nada si no hubieras sido descubierta, ¿verdad? ¿Qué podría decir ella? Tenía razón. En cuanto a tu pequeño amante, Eric sonrió con desdén. Casi le hice una pequeña visita, pero después de unas cuantas reuniones con su esposa, no creo que sea necesario. ¡Qué pieza de trabajo vengativa! Quizás quieras advertir un poco a Shaun. Mejor que corra. Parece que la familia de su esposa tiene conexiones interesantes con algunas personas muy sombrías. Me sorprendería que el pequeño Shaun dure 1 año sin un accidente. Probablemente también irá tras sus mariposas nocturnas. Oh, espera, eso te incluye a ti, ¿verdad? Eric, por favor, dame una oportunidad para enmendarme. El teléfono móvil de Mandy emitió un pitido. Al mirarlo, reconoció el número. La señora Johnson de al lado está llamando. Te dije que si nos cortan, se acabó. Su tono era amenazante. Sobresaltada, Mandy respondió suavemente, está bien, está bien. Solo me preocupaba que algo le hubiera pasado a Randy. Randy está bien. La voz de Eric se suavizó. Está conmigo y durmiendo tranquilamente. Ella suspiró de alivio y cambió al correo de voz. Por cierto, sobre la esposa de Sean, Victoria, dijo calmadamente. Cuando ustedes dos fueron en su pequeño viaje de negocios la semana pasada, sus palabras fueron cortadas por otra llamada en el móvil de Mandy. Era otro vecino. ¿Es la señora Watson? ¿Está segura de que Randy está bien? Sí, Randy y yo estamos completamente bien, dijo Eric con un tono tan escalofriante que Mandy comenzó a entrar en pánico. Él sonrió con desdén. Ahora, sobre Victoria Thompson. Es realmente algo. Mientras tú y ese idiota se comportaban como lo han hecho durante los últimos 3 años, pasé 2 días conociendo a su esposa más íntimamente. Mandy se ahogó con su ira y dolor causados por la traición de su esposo. Las lágrimas comenzaron a fluir de nuevo. Me gustaría decirte que ella es malditamente mejor en la cama que tú, pero la verdad es que no lo es, declaró. Entre sus quejas sobre todo lo que quiere y dónde, cómo y cuándo hacerlo. Maldita sea, no hay tiempo para el placer. Estoy seguro de que Shaun estaría de acuerdo. Así que felicidades, Mandy. Has ganado el premio a la mejor con Eric, para. Por favor, suplicó Mandy. Por favor, solo para. Comenzó a sollozar de nuevo. Golpeó el volante con sus pequeños puños, maldiciendo a los autos circundantes mientras avanzaban lentamente. Gradualmente, recuperó la compostura y se limpió las lágrimas de frustración. Está bien, Eric, sollozó. Has ganado. Has tenido tu venganza. Me has roto. Se quedó en silencio, esperando su respuesta, pero solo escuchó silencio. Pero todavía te amo, Eric, dijo en voz baja. No hay excusa para lo que hice. Lo sé. Pero todo lo que pido es una oportunidad para enmendarme. Te lo suplico, por favor.
por favor, déjame explicarte. Hay algunos problemas médicos que necesitas saber. Si alguna vez me amaste, por favor, reúnate conmigo. Por favor, cariño. ¿Razones médicas? Se burló. ¿Depresión postparto? ¿Depresión clínica? ¿Trastorno bipolar? Vaya, prueba el trastorno de estrés postraumático. Al final, no importa, ¿verdad, Mandy? Aún así te acostaste con otro tipo. ¿Cómo me enteré? Realmente no importa. Una vez que lo supe, contraté a algunas personas para que te vigilaran. Hicieron un gran trabajo, también. Pinchando teléfonos y colocando cámaras por toda nuestra casa. Incluso pusieron una en nuestro dormitorio. Oh, Eric. Exclamó. ¿Me odias tanto que eres capaz de todo esto? ¿No queda ni una pizca de amor? Bueno, lo había, respondió en voz baja. Hasta que vi el video de ti con él en nuestra cama. ¿Recuerdas esa vez, Mandy, cuando Randy te encontró? Mandy jadeó. Oh, Dios, no. Por favor, eso no. La voz de Eric estaba tensa mientras luchaba por controlar sus emociones. Imagina lo que sentía al ver a nuestro hijo de 2 años llamar a otro hombre papá. Todo lo que sentía por ti murió en ese momento cuando te vi acostar a nuestro hijo con ambos. Maldita seas, bastardo. La voz de Eric temblaba. Supongo que tuve suerte. No supe esto hasta que estábamos en Fort Bragg. Cuando lo vi, me devastó. Casi me pierdo allí. Y es un lugar donde no puedes permitirte perderte. Eric miró su laptop y vio que Mandy estaba casi en casa. Una sonrisa distorsionó su rostro apuesto mientras continuaba en un tono frío. Y en cuanto a causarte dolor, Amanda, ni siquiera he empezado. Aún tengo algunas. Oyó a Mandy jadear. ¡Oh Dios! Susurró. Sorpresas, terminó. Mandy detuvo su SUV al costado de la carretera y miró con horror cómo las llamas envolvían lo que una vez fue su hogar. Como dije, Amanda, la casa y todo lo que queda en ella es tuyo. Mandy tembló, aún sin poder creer lo que veían sus ojos. Seas, Eric. Exclamó. ¿Qué has hecho? Esa es una pregunta retórica, ¿verdad? Dijo Eric con una sonrisa irónica. Fui entrenado para construir en condiciones de combate, Mandy. ¿No tiene sentido que también sepa algo sobre destrucción? ¿Dónde está Randy? Gritó. Maldita sea, Eric, ¿dónde diablos está mi hijo? Nuestro hijo está sentado atrás de mí, dormido en su asiento de seguridad. Así que dime. Se burló. ¿Puedes ver el mensaje que dejé en nuestro jardín delantero? ¿Qué? Murmuró. ¿Qué mensaje? Oh, Dios. Eric sonrió, no estaba seguro si la gente podría leerlo desde el suelo, pero los helicópteros de noticias, ellos deberían disfrutar las palabras infiel quemadas en el césped frente a la casa. No contaría con ninguna simpatía de los vecinos, continuó. He distribuido esas fotos por todo el condado y algunos para repartir copias extra por el vecindario. Pausó unos segundos, escuchando los sollozos de su esposa. Mandy, quizás deberías considerar, dijo Eric amargamente, dónde vas a dormir esta noche. Y en el futuro cercano, supongo que podrías dormir en tu SUV hasta que vengan y lo embarguen. O tal vez no, dudo que Shang pueda ayudarte. Estoy seguro de que Victoria ya lo está despellejando vivo. Supongo que los únicos que quedan son tus padres. Me pregunto cómo se sentiría tu padre teniendo a 2 escorias viviendo bajo su techo. ¿Qué? Sollozó Mandy entre lágrimas. Maldita sea Mandy, ¿eres tan ingenua? Siempre me dijiste que tu padre engañó a tu madre mientras estaba en la marina. Maldición, fue tu madre quien lo engañó a él. Preguntó con voz temblorosa. Eric se rió cruelmente. Oh, claro que sí. Tu padre me contó un poco sobre eso después de que regresé de Irak. ¿Por qué crees que hizo eso, Mandy?
¿Crees que pensó que su niña pequeña engañaría a su marido igual que su mamá? Pero a diferencia de tu padre, continuó Eric, yo no puedo vivir con una esposa infiel por el resto de mi vida. Tal vez él se quedó por ti. O tal vez aún la amaba. No lo sé. Esa es su decisión. La mía es empezar de nuevo y, con suerte, encontrar una mujer con la que pueda pasar el resto de mi vida. Estoy seguro de que encontraré a alguien que pueda amarme, ser fiel y ser una buena madre para Randy. Por favor, Eric, sollozó Mandy. Puedo ser esa esposa. Solo dame otra oportunidad para demostrártelo. Y ya soy una buena madre para Randy. Soy la única madre que él necesita. Supongo que eso es algo que decidirá el tribunal, ¿no? Dijo con calma. Por supuesto, el hecho de que quemé nuestra casa y esencialmente nos arruiné probablemente no jugará a mi favor. Eric vio a un joven con camiseta y gorra de béisbol salir de un taxi y detenerse en la acera mirándolo. Eric hizo 2 señales con los faros y el chico se dirigió hacia él. Bien, Mandy, dijo Eric con calma, mirando su reloj. Hay algunas cosas más que necesitas saber y no queda mucho tiempo, así que escucha muy atentamente. Primero, que tus jefes no se preocupen demasiado por mí. Sin embargo, Victoria está presentando una demanda similar y probablemente ganará. Creo que al tribunal realmente le gustará a ella y todo lo que le he proporcionado. En cuanto a mí, Eric tosió. Bueno, no me gustan mis posibilidades en el tribunal, así que he aceptado un trabajo en el extranjero. Creo que a Randy y a mí nos gustará mucho allí. No. Mandy gritó por teléfono. No puedes llevarte a mi hijo. En realidad. Es mi hijo y puedo. No lo hagas, Eric, por favor. Ella suplicó. Es mi hijo también, Amanda, dijo con calma. En unos años ni siquiera te recordará. Pero no te preocupes, te enviaré sus fotos en Navidad y te llamaremos en el Día de la Madre y en su cumpleaños. Como no sabremos dónde estarás. Simplemente llamaremos a tus padres. Mandy lloró amargamente, dándose cuenta de la desesperanza de su situación. Eric se sentó un rato, perturbado y algo inquieto por sus propias acciones. Sabía que no iba a enviarle más fotos ni a hacer más llamadas. La idea de ella esperando desesperadamente llamadas que nunca llegarían y soportando esta venganza durante muchos años era más de lo que había pensado inicialmente. Adiós, bastardo, dijo fríamente. Espero que te pudras en el infierno. Se secó una lágrima de la mejilla, escuchando los llantos histéricos de ella, suplicando por su hijo, y colgó el teléfono. ¿Capitán Black? Preguntó el joven con una camiseta sin mangas que estaba frente a él. Ya no. Eric sonrió débilmente. Ahora soy solo Eric Black. Bueno, al menos por un poco más de tiempo. El joven sonrió con suficiencia y le entregó un sobre que contenía números de cuenta y contraseñas para cuentas bancarias en el extranjero donde se habían transferido sus fondos, menos, por supuesto, algunas comisiones. Aquí están los pasaportes, identificaciones con foto y boletos de avión para Marcus Gray y su hijo, Michael Gray, dijo él, sonriendo. Eric sonrió aún más y comenzó a doblar sus viejas identificaciones y 2 tarjetas SIM de sus celulares en un pequeño cubo de metal. Sonriendo con suficiencia, sacó un encendedor y las derritió en un pequeño charco de plástico ennegrecido. Luego tomó un pequeño martillo, rompió ambos teléfonos y arrojó los restos en el cubo. Satisfecho con su trabajo, arrojó el cubo a un bote de basura. Fue mejor de lo que podría haber imaginado. Eric sonrió con suficiencia. Rápidamente sacó las llaves del coche y se las entregó al joven. Dígale a Bob y a Ron gracias por el alquiler, dijo en voz baja. ¿Quién? Preguntó el joven con una amplia sonrisa en el rostro. Mis disculpas. Eric sonrió con suficiencia. Debo haberme equivocado. Unos minutos más tarde, Eric estaba registrando su equipaje en el aeropuerto. No pudo evitar sonreír, pensando en lo que les esperaba a él y a su hijo en las próximas semanas.
Su contrato comenzaba el próximo mes, así que planeaban pasar un par de semanas en una playa apartada con una encantadora teniente que había conocido en Afganistán. En ese entonces solo eran amigos, pero ahora, tras confirmar la infidelidad de su esposa, Eric estaba ansioso por descubrir si podría haber algo más. Señor Gray, dijo amablemente la persona en el mostrador de facturación, que tenga un maravilloso vuelo con su hijo. Marcus Gray y su hijo caminaron por el vestíbulo y comenzaron una nueva vida.